Hola, bienvenidos a este podcast. Somos Tania y Emiliano y hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Así es, abordaremos los temas que incluyen desde su desarrollo, tanto las causas, conflictos principales, conflictos externos que terminaron afectando de alguna manera significativa al resto de la revolución y la conclusión que será pues el fin de la revolución. Bueno, pues la Revolución Mexicana fue un periodo de intensos cambios tanto sociopolíticos como muchísimos otros que hasta el día de hoy pues hacen frente al país. Efectivamente. Pues hubieron muchas causas de estas desde el mandato de Porfirio Díaz y pues Ok, bueno, sí, justamente algunas de las causas que influyeron más fue sobre todo el tema tanto social como económico. sí, la desigualdad social era algo muy marcado en ese entonces, sobre todo porque se les daba pues mucha prioridad a las clases más altas y obviamente a las clases más bajas no tenían ningún tipo de ni de recurso ni de movilidad social para escalar socialmente. Bueno, pues efectivamente, o sea, en ese periodo del porfiriato estaba muy dividida la sociedad, un cambio muy marcado en el que prácticamente no existía la clase media, si no me equivoco. Sí. Era únicamente la clase más alta, los latifundistas y la parte más baja, que ya era desde los campesinos hasta los que eran prácticamente esclavos trabajando en haciendas. Justamente por todo el autoritarismo y la corrupción que había, o sea, Porfirio Díaz estuvo más de 30 años, un poco más de 30 años, en los cuales, pues obviamente, ¿no? O sea, cuando estás en un gobierno, pues tratas de los que son preciados para ti o importantes para ti tengan los mejores puestos, las mejores oportunidades y a los demás es como que, pues ok, llegas hasta deshumanizar la situación. Así es. Pero otro tema importante para dar inicio o pie a la revolución fue también la parte económica. Como bien dijimos, las clases sociales estaban muy marcadas y esto tenía un fuerte factor económico. Es decir, las clases más altas no solo es que fueran las más privilegiadas en cuanto a oportunidades como educativas, como de servicio de salud, como de relaciones sociales, sino también en cuestión de dinero, pues como en prácticamente cualquier sociedad hasta el día de hoy, incluido el México actual. Claro, había una falta de democracia muy, Marcada, muy brutal. fuerte, sí, A fin de como, cuentas, no era democracia, o sea, era ajá, un régimen autoritario. No, no se le sí, puede llamar así. claro. También la explotación laboral estaba Pues, fuerte, sí. es potente, sí. Sí. Y pues la concentración de tierras, justo era lo que platicábamos de la máxima riqueza se concentraba en una poca parte de la población y justo esa parte de la población hacía que todos los demás no tuvieran oportunidades, no tuvieran nada y pues obviamente se iban a levantar en armas para hacer algo. O sea, sí se dejó un tiempo en el que no pudieron hacer nada porque justo no tenían ni siquiera para comer, ni siquiera para estudiar, ni para mantener a sus familias y pues todo eso hacía que pues tampoco se sintieran bien ni nada y pues sí. Exactamente, o sea, por parte, creo que el mayor conflicto obviamente era la deshumanización y los malos tratos que recibía la mayor parte de la población y esto justamente tiene mucho que ver con el ámbito económico ya que las partes más bajas de la sociedad, que eran los que no tenían ninguna oportunidad a veces ni siquiera de tener un plato en la mesa, se debía a que los trabajos eran muy mal pagados, entonces prácticamente cualquier empleado que fuera de una hacienda estaba condenado a la esclavitud. Pues sí, o sea, no les daban unos pagos como tal de ten, ve y tú compra lo que necesites, lo que tu familia requiera, medicinas si se enferman, comida, o págales educación, o págales ropa, ¿no? O sea, literalmente era así de que justo ten esto para que vayas y lo intercambies por comida, que era lo más indispensable, y Y cómpralo para de conmigo, contar, o exacto. sea, sí, cómpralo conmigo y ya de ahí, pues X, o sea, que eran cosas que ellos mismos producían, pero se las vendían entre comillas carísimo Ajá, porque es decir, este tipo de sistemas se les llamaba tiendas de raya ajá. y lo tenían los terratenientes que eran dueños de estas haciendas. Lo que hacían pues era básicamente eso, o sea, explotaban a más no poder a sus, bueno, a sus terratenientes, no, a sus trabajadores hasta exprimir la última gota de sudor, prácticamente dejándolos muertos de cansancio. ¿Para qué? Para que todo lo que producieran ellos se lo quedaran, lo distribuyeran, hicieran riqueza con ello
y parte de eso lo guardaban pues para su hacienda y para estas tiendas. Entonces, ¿qué hacían? Al pagarte no te pagaban con monedas, no te pagaban con una moneda de cambio realmente valiosa, ya que una cosa importante en el porfiriato es que casi todos los estados o la mayoría de estados importantes tenían una moneda diferente, que no era a veces bien recibida entre estados. Así que ni siquiera tenían un pago estandarizado a nivel nacional. Y justo por eso pedían préstamos a las mismas personas que les daban empleo y no podían irse de esas haciendas que los esclavizaban a otras que eran, aunque eran muy pocas, existían, que les daban un poquito más como de cosas para solventar su vida. No se podían ir porque quedaban debiendo y esas deudas se les iban a sus hijos y así, o sea, no podían salir de esa deuda. Exactamente, una de las políticas que tenían pues prácticamente cualquier hacienda, porque los terratenientes eran unos hijos de su madre, es que pues al momento de pagar, bueno, te pagaban con vales que eran para esta tienda y como no te alcanzaba para prácticamente nada, lo que hacían era endeudarte y con el endeudamiento ya estabas acabado. No podías irte de esa hacienda, no podías librarte de tu deuda por tu mero trabajo, prácticamente era imposible. Y como bien dijeron, la deuda sigue a tus hijos, así que prácticamente tu vida y tu futuro, no solo el tuyo, sino de tus familiares, estaba vendido. Justo por eso, después de que, bueno, en toda esta, se podría decir, en el periodo final de Porfirio Díaz, que es donde se empieza a armar la revuelta tanto en las empresas textiles como en la de Veracruz. La fábrica de Río Blanco, sí, la Justo huelga eso. de Río Blanco fue como el punto de partida de la rebelión. En esta y en una de el norte, en las que pues empezaron a hacer estos conflictos. ¿Por qué? Porque ya no tenían ni siquiera para comer. Entonces, pues sí, armar una revuelta. Eh, Justo esto pues tuvo lugar entre los años 1910 y 1920, aproximadamente 1917, en los que se empezaron a crear muchos grupos para levantarse en armas tanto en el norte como en el sur y en todo el país. Ujú, efectivamente, o sea, como bien dijimos, de las primeras motivos o intentos de armar una revolución o al menos intentar buscar mejores oportunidades por parte del sector más bajo fueron estas huelgas y fue un detonante también ya que en lugar de tener una respuesta pues no positiva porque obviamente en un régimen no se puede tener una respuesta positiva al pueblo con facilidad pero al mínimo un intento de llegar a un acuerdo no Díaz directamente dijo ¿sabes qué? Los balaceamos. Sí, o sea, y todas estas revueltas eran para derrocar al presidente Porfirio Díaz y en una entrevista que tuvo con un norteamericano, porque era, me parece que una festividad sobre él, su Sí, cumpleaños. el festejo por su cumpleaños 80. Ajá. Sí. Dijo de que no, yo creo que ya está preparado México para este cambio de aires, de presidencia. Yo considero que ya hemos mejorado, porque sí, o sea, bien o mal, mejoraron en algunos aspectos como la electricidad, medios de comunicación, transporte y todo eso, pero pues las clases bajas no estaban bien. Entonces, en esa parte fue cuando los que estaban descontentos con su gobierno dijeron, ok, entonces si ya se va a ir, pues hay que empezar A movernos, o sea, sí. básicamente a ver qué se puede hacer, cuáles son las opciones, qué son los candidatos, qué es lo que se puede hacer a partir de ahora con México. Porque exactamente, o sea, si bien mencionamos toda la parte mala de la economía, realmente lo que había era una mala distribución de la riqueza. Y esto significaba que realmente había riqueza, porque sí, Porfirio Díaz durante su régimen lo que logró es que México incrementara muchísimo su nivel de relevancia a nivel mundial. O sea, Sí. consiguió muchísimo dinero, consiguió muchísimos avances tecnológicos, al menos para lo que venía siendo todo lo de las colonias y anterior a eso. O sea, México realmente se impulsó durante el Sí. porfiriato en algunos ámbitos. Sí, la verdad es que sí, pero ya 30 años con una sola ideología, sin cambios, porque obviamente los jóvenes querían otra cosa, ya no estaban en los mismos tiempos, ya había mucho cambio. Justo por eso surgen muchos, pues sí, movimientos, muchos personajes, muchos mártires, sobre todo Francisco y Madero, Pancho Villa, un montón de los que vamos a hablar a continuación. Y pues Ah, bueno, mira, justamente
Retomando lo de la entrevista que tomó Díaz con el entrevistador estadounidense, a partir de eso y de su promesa hacia el pueblo mexicano de buscar unas nuevas elecciones y un nuevo presidente para México, uno de los principales mártires que tomó esto como un punto de partida hacia un nuevo futuro fue Francisco I. Madero. Que fue lo que hizo junto con sus ideas, ya que Francisco I. Madero, para empezar, era un tipo muy nacido en una de las familias más ricas de México. Alguien muy preparado, exactamente, sí. justamente es lo que buscaba. Es alguien muy estudiado y también bastante sensato para lo que eran las personas latifundistas en ese momento. Su hacienda era de las pocas que trataba bien a sus trabajadores, era de los que apreciaba el valor de una vida humana. Sí. Creo escuelas, creo lugares a los que se pudieran atender médicamente. Exactamente, ajá. Y la verdad es que sí hacía bastante por el pueblo. Justo por eso la gente lo empezó a seguir, porque dijo, si ya no queremos más Díaz, pues hay que empezar a buscar, sobre todo apoyar a la clase baja, que es la que más está sufriendo. Y verdaderamente era la mayor parte de la población, como hoy en día. Sí, exactamente, justamente buscaron el refugio y encontraron ese refugio en Madero gracias a que después de la entrevista con el norteamericano por parte de Díaz, él escribió y publicó su libro, Sí, el cual es La Sucesión Presidencial. así es. Escrito en 1908 pero publicado en 1910, básicamente era un manifiesto en el que expresaba los mayores conflictos que tenía la sociedad mexicana común, no solamente los latifundistas, que era donde siempre se iban los focos, sino también toda la parte baja y trabajadora, que eran los que se llevaban todo el castigo. Sí, se luchó por la tierra, la justicia social, la reforma agraria y la pues democratización del gobierno. Y Exactamente, pues justamente al tener esos ideales, todo el pueblo lo escuchó. Si alguien hace caso a tus plegarias o a todo lo que te está pasando malo, le pone atención, pone un foco sobre eso y trata de solucionarlo de alguna manera, pues es lógico que te vayas contra, que lo que te vayas sigas, con él, ajá. lo sigas, que trates de averiguar un poco más, de que veas qué es lo que se puede lograr con eso. Y fue justamente lo que pasó. El conflicto fue que al poco tiempo de que Porfirio Díaz dio esa entrevista, dijo, ¿sabes qué? Era broma. Sí, ya no. Yo ahorita me vuelvo a elegir, bueno, ahorita me vuelvo a postular. Sí. Yo creo que puedo ganar de nuevo, creo que me lo merezco. Creo que soy un gran presidente. Que son 40 años. Creo que México está perfectamente bien. Sí, o sea, creo que pues, yo he hecho, vaya, todo lo bueno de México es por mí, ¿no? Sí. Sí y no. Sí. Entonces, pues, justo, o sea, empezaron a hacer todo este revuelco con Francisco y Madero y todo eso. Que realmente no fue, pues, obviamente sí fue mentira, pero al menos hubo unas elecciones de nuevo. O sea, el proceso democrático se había tenido muchísimo tiempo y esta vez se retomó. Se hicieron elecciones y Madero se postuló, sin embargo, pues como fue una mentira, Díaz buscó la manera de sabotear esas elecciones y lo que hizo fue encarcelar a Madero, justamente durante ese periodo, para que, aunque saliera el resultado, pues, no ganador, pero al menos tener votos, prácticamente se le invalidaban, ya que no estaba presente. Y entonces, pues de nuevo Porfirio Díaz arrasó con las elecciones, con creo que 95 o algo así de por ciento de Sí, un aprobación. porcentaje bastante alto. Ajá, 95, 98, 99, no sé. Y pues se quedó de nuevo. Y esto prácticamente fue el punto de quiebre en el que dijeron, pues mira, nos estás tratando como mensos, no estás haciendo realmente algo bueno por la mayoría de la población mexicana. Es que nunca lo había hecho, o sea, por la mayoría, si lo expresamos así, nunca lo había hecho, siempre había beneficiado a los más, a los de en una escala, a los de hasta arriba. Pero bueno, era hasta cierto punto se entiende porque si llevas tantos años haciendo eso, pues llega un momento en el que se te hace fácil. Obviamente a la otra gente, pues no, o sea, no le convenía y jamás le convino. Y era inteligente después de todo, porque Sí. 30 años aguantando eso, pacificando revueltas y todo lo demás, pues mira, o sea, realmente... Sí, bastante bien. Ajá. Bueno, retomando un poco eso y la idea anterior sobre Madero, pues aquí es cuando inicia realmente lo que es el proceso de Revolución Mexicana. Sí. Bueno, primero un poco de los antecedentes, que como no, tenía que ser los hermanos Magón. Claro. Claro. Bueno, ellos ya habían comenzado una, pues como
una revuelta en el medio periodístico, en los medios de comunicación, sobre que no, es que Porfirio Díaz y que su lema de no reelección y no sé qué, lleva 30 años haciendo esto. Reelecto, exactamente. Sí, y que justo, o sea, tenían ideas sobre, o sea, los magonistas tenían ideas sobre vamos a quitarlo, vamos a derrocarlo, esto ya no es justo, ya para nadie es justo, pero no tenían, o sea, después de decir vamos a quitarlo y ahora qué. Yo creo que por eso no funcionó lo de los magonistas, el de seguir haciendo algo, porque ya no tenían un objetivo. Y sin un objetivo claro, la gente decía, ok, vamos a armar revuelta, vamos a quitarlo, y luego, y los hermanos Magón decían, pues luego vemos. Sí, espérame tantito, hacemos esto, y yo entiendo lo de vamos a hacer esto primero, y luego vemos si funciona y seguimos, pero si no tienes un objetivo, creo que, si no tienes un objetivo, no sabes hacia dónde vas, y no sabes hacia dónde vas a llegar, entonces no tenía caso. Francisco y Madero tenía un incentivo, un objetivo, claro. Sí. Justamente, o sea, a día de hoy el movimiento magonista se considera un movimiento anárquico. Y pues con toda la razón del mundo, tal cual realmente los magonistas tenían todo el espíritu de revuelta, de rebeldes, de ir en contra de Díaz, del régimen. Tenían buenas ideas, la verdad es que tenían, o sea... Tenían una buena conciencia social. Ajá, porque, sí, justo, eran personas preparadas, eran personas... que sabían cómo era el pueblo. Sí. Ajá, habían vivido tanto en la parte, no de latifundios, pero sí en partes buenas, como también convivido con toda la parte mala del régimen. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Aquí hace falta un cambio. Pero, ¿qué hicieron con ese cambio? Pues realmente nada. Sí, entonces, no, o sea, comenzaron a incentivar a la gente, que creo que es algo bueno. Los medios de comunicación sirven para muchas cosas y de hecho eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? A llegarle a la gente a decir, oye, no pienses en todo lo que te dicen, oye, aguas con esto. Entonces eso es lo que hicieron y levantaron a mucha gente y dijeron, oye, sí se puede hacer el cambio. O sea, sí podemos, si nos unimos todos, sí se puede. Y Francisco y Madero hizo, o sea, hizo... Justamente, aunque los magonistas como tal, bueno, los hermanos Magón no hicieron un movimiento por ellos mismos que resultara en algo, sí influenciaron a mucha gente importante, sobre todo el que inició todo fue Francisco Madero. Escribió su libro de la Asociación Presidencial gracias a los ideales magonistas. Y después de esto, después de ser encarcelado injustamente en las votaciones como todos, en los que se había postulado, decidió idear el primer plan que dio inicio a la composición de la revolución. El plan de San Luis. De San Luis, justamente. ¿De qué trataba ese plan? Bueno, el plan de San Luis básicamente lo que hacía era un llamado a la población general a un levantamiento armado en contra del régimen de Díaz. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? O sea, ya expusimos todas las razones. Sí. Básicamente estaba destruida toda la sociedad mexicana más allá de los latifundistas. Porfirio Díaz no respetaba sus lemas de no reelección y ese era el motivo principal por el que Madero lo estaba acusando de ser un mentiroso en ese aspecto. Y pues la verdad es que sí, o sea... Sí, y después de eso lo derrocó, o sea, sí ganó la asociación presidencial y llegó, pero obviamente él prometía muchas cosas para el pueblo, prometía de que no, vamos a darles sus tierras, vamos a quitarles esto, vamos a darles educación, vamos a ayudarlos con todo, ¿no? O sea, sobre todo creo que era la parte de las tierras, que era lo que las personas, lo que los campesinos decían esto. No lo logró en 3 meses, prometía mucho para el poco tiempo que llevaba, o sea, realmente hizo muchas promesas que no es que fueran vacías, sino que eran irreales, entonces... eran incoherentes, o sea, no se podía lograr tanto en tan poco con todo lo que llevaba, revueltas y revueltas. Entonces, justo por eso empezaron otras personas que decían, hey, yo te apoyé, yo estuve aquí y no me estás dando nada a cambio, ya llevas tiempo, ¿no? O sea, ya estás como presidente y no has hecho nada, que bueno, no es que fuera un trabajo fácil. Por lo mismo, con México destruido, pues era un trabajo bastante complicado, pero de cualquier manera se propuso metas muy altas para la capacidad que tenía en ese momento. Y pues muchos se levantaron otra vez contra él. Por ejemplo, Emiliano Zapata, quien promulgó el plan de Ayala en 1911, que justamente se decía, vamos a quitar a Madero de la presidencia porque no está haciendo nada, vamos a quitarlo porque es lo mismo que Porfirio Díaz y si seguimos con lo mismo, pues nos vamos a quedar igual. Exactamente, como Zapata era sobre todo un fuerte arraigado de los campesinos, y los campesinos lo que exigían era la devolución de sus tierras, que era una de las cosas que sí había prometido Madero,
pero que lo iba aplazando, ¿saben? Entonces decía como Sí. que, bueno, primero al llegar al mandato decía de aquí a 3 meses tienen sus tierras, de pasaron los 3 meses, de aquí a 6, pasaron los 6, Sí. dijeron, ¿sabes qué? Lo voy a ir aplazando poquito a poquito, a ver hasta qué chance me dan, pero pues Zapata era de mecha corta. Sí, y justo dijo, pues ya no te vamos a tomar en cuenta. O sea, tú ya Ajá, en, no en el prometiste plan, con lo... ajá, Ajá. en el plan que yo hice, tú ya no. Entonces, bueno, aparte de eso surgieron otros muchos movimientos, como la rebelión de Orozco y Félix Díaz. Ah, bueno, eso viene un poquito después, pero básicamente es a raíz de lo mismo. O sea, Sí. Madero fue una figura muy importante para muchas personas y el movimiento que fundó él, que es el maderismo, que es su lema de sufragio efectivo, no La reelección, revolución. tuvo el mayor impacto de, yo creo que todos los planes y todos los movimientos que se hicieron en la revolución. Es como el más recordado y pues con justa razón es el que lo inició, el que levantó todo el pueblo. Entre todo ese pueblo pues estaban obviamente los caudillos y uno que no siempre se considera caudillo pero que sí fue muy importante fue Pascual Orozco, que de hecho fue uno de los primeritos que salió a él, o sea, de los primeros que dijo el movimiento maderista me gusta, voy a apoyarlo, voy a hacer lo posible para que él llegue a cumplir sus Es que sí, la objetivos. verdad es que tenía buenas iniciativas. Y Sí, pues sí, a quien, o sea, si no tienes de comer, si no tienes educación, si no tienes nada y te dicen, te voy a dar de comer, voy a proteger a tu familia, voy a protegerte a ti, va a haber un cambio, pues lo sigues. O sea, dices, exactamente. bueno, Y en el caso de Pascual Orozco es un poco diferente a otros caudillos que lo hicieron por realmente, tanto por arraigo a sus ideales como por necesidad, porque Orozco no era parte de la sección más pobre de México, sino que estaba bastante bien ajá, sí acomodado. era alguien bastante... Ajá, él nunca le faltó comida, nunca es de que dijera, ¿sabes qué? Necesito esto, sino que decía, me agrada. A diferencia de Entonces, muchos, que la mayoría que armaban revueltas era porque no tenían nada. Y él como dijo, ok, es ser alguien preparado, estudiado. Sí. era estudiado, era preparado, venía de una familia de comerciantes que eran bastante exitosos en su zona e incluso realmente llegó a tener una cierta fortuna que justamente le ayudó a apoyar el movimiento maderista. Orozco fue muy importante tanto en el derrocamiento de Díaz como en el principio del gobierno maderista porque fue gracias a él que se realizó la toma de la Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue básicamente el derrocamiento final de Díaz. Sí. Díaz tenía su último batallón fuerte concentrado en la Ciudad Juárez. Llegó Orozco con su movimiento maderista. No estaba Madero, pero estaba él era el comandante. Y después de una lucha de, creo que, si no me recuerdo, 10, 12 días, lo derrocó. Entonces fue un hecho impactante, dijeron. Es que "Ah", o aparte sea, estaba en la frontera con Estados Unidos, que qué es lo que ha hecho siempre Estados Unidos, tener armas y pasarlas de este lado. Entonces, ¿qué hacía? No, pues decía Francisco y Madero, presidente, nosotros te apoyamos con armas, con todo, y pon primero a Estados Unidos, o sea, pon los impuestos, tráenos lo que exportes, todo eso para nosotros y nosotros te damos armas. ¿Qué hicieron? Pues sí. O sea, sí, obviamente justamente tenían el movilidad. el papel más importante de Orozco fue tanto comandar esta batalla en la Ciudad Juárez como ser básicamente el medium entre Estados Unidos y México, porque justamente la riqueza que había acumulado antes en su propio negocio propio, pues sí, Sí, aquí, ajá. había acumulado cierta riqueza y esa riqueza ¿para qué lo ocupó? Pues para traficar armas, Sí. básicamente. Él fue el que consiguió las primeras armas del movimiento revolucionario y para los maderistas, entonces ese fue su aporte, básicamente. Sí, Ahora, que la verdad es que es un bastante gran aporte, o sí, sea, o sea, tener algo con que defenderse en una lucha armada es bastante lo que hizo aunque no es tan sonado como otros, justo por lo mismo y justo por lo que hablaremos en bien, los a siguientes continuación, ajá. capítulos. Sí, la historia suele ser bastante cruel con aquellos que no consideran un héroe patriotista, es lo que siempre han hecho. Es que es muy subjetivo decir fue héroe, o sea, como Fue con héroe, fue Porfirio villano, Díaz, como ajá, Díaz, sí, ajá. ayudan, pero a veces no. Y claro, no hay... Blancos y negros, justamente. sí. Ajá, son muchos factores. Y justamente la participación de Orozco fue fundamental en la caída Sí. de Díaz y en el ascenso de Madero. Y justamente él esperaba tener un puesto muy importante al momento de que Madero llegara a la presidencia. ¿Y qué pasó? Pues que no fue así. Pues a veces no se cumple lo que se promete. Exactamente. Y pues al parecer ese era como el segundo lema de Madero. Sí. Bueno, nunca le prometió nada así, pero realmente lo que él esperaba era ser general máximo de básicamente ay, tiene un nombre particular, pero no recuerdo cómo era,
que es como caudillo principal de guerra y era básicamente el que tomaba todas las decisiones militares en el país, que era lo que realmente Orozco esperaba. Sin embargo, Madero dijo, no, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a Carranza. Tú, sí, muy buena tu participación. Tú a la vuelta, sí. Ajá, me ayudaste mucho, de mis primeros compas acá. ¿Y sabes qué? Gracias. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Te toca Chihuahua. Sí, pues no, o sea, ¿quién más? Digo, Sí, o sea, ¿quién iba a estar contento con, o sea, te digo un montón de cosas y me estás pagando con esto, ¿no? Que pues no, sí, o sea, no era malo, pero no era lo que él aspiraba ni por lo que él había peleado de alguna manera, ¿no? hasta cierto punto es entendible porque pues claramente esperas que se reconozcan tus méritos y pues para Orozco no fue así. Así Sí. que, pues bueno, ¿qué se esperaba? Entonces lo que hizo, pues ¿qué fue? Se levantó en armas. Básicamente primero, ni siquiera se le dio como la gobernatura de Chihuahua, sino que se le dio un título que era como caudillo de la comunidad rural de Coahuila, que era básicamente ser líder de todos los revolucionarios que estaban ahí, pero no del estado como tal. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Se postuló como gobernador y no lo consiguió. Después, Qué sorpresa. qué sorpresa. Y ahí empezaron los conflictos con Madero desde que no le dio eso. Entonces, se empezó a aliar con otras personas del otro bando. Empezó a tener ciertas interacciones con la Policía Federal, aquellos que todavía estaban al servicio del viejo régimen o tenían esas ideas de izquierda aún. Le ofrecieron la gobernatura de Chihuahua, ahora sí los federales, pero él dijo que no, ¿sabes qué? Voy a armar mi propia revuelta. Y eso se le conoció como la revuelta orquista, que lo que hizo fue tomar la capital de Chihuahua y de ahí avanzar de nuevo hacia Ciudad Juárez, que era su viejo triunfo, y volver a tomarla. Esto para tener, o sea, para mostrarle a Madero que no estaba jugando y que realmente quería tener más reconocimiento. Pues y era sentía que lo territorio merecía. era territorio que ya conocía, o sea, territorio en el que de alguna u otra manera ya, pues si no diríamos lo respetaban, pues ya sabían quién era y pues bien o mal ya conocían Exactamente. cómo funcionaba. O sea, a sus ojos prácticamente Ciudad Juárez le pertenecía. Y él dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a sentar aquí. Y después empezó la parte más trágica, por decirlo así. Entonces, pues sí, y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Ok. Pues